Os damos la bienvenida a este espacio de personajes bíblicos. Ante todo queremos dar gracias siempre a todos los oyentes que participáis con nosotros a través del canal de YouTube, los que nos escribís a Telegram o a WhatsApp. Hemos recibido muchos mensajes de varios oyentes que nos aportan reflexiones, que nos aportan personajes bíblicos. Y desde Radio Solidaria queremos daros gracias a todos los que colaboráis con el espacio, a los que nos enviáis reflexiones de otras personas, como puede ser, por ejemplo, oyentes de otros países que pertenecéis a diferentes iglesias evangélicas y nos presentáis reflexiones de otros hermanos. Os damos gracias por ese trabajo. Gracias a ti que nos estás escuchando y el Señor pone en ti una palabra y la quieres compartir con nosotros y nosotros a través de estos espacios la podemos presentar. Es un gozo, es una alegría que el reino se pueda extender de esta manera. Si el Señor ha puesto en ti una palabra y tú la quieres compartir con nosotros, quieres que la mencionemos en el programa de amigos, en la programación de Radio Solidaria, quieres que la presentemos a través del canal de YouTube, escríbenos al 607-824-824. Es el caso de Pablo Navarrete, Alex Figueroa, Víctor Cifuentes, Esteban Gálvez. Ellos, a través de su ministerio, a través de su congregación, Iglesia Bautista Gracia Soberana, pues, nos aportan reflexiones y ellos a través de su cuenta en YouTube las presentan, también a través de su página web. Yo te invito a que las compartas porque hay muchas reflexiones que nosotros hemos mencionado en este programa y han edificado y nos edifican a nosotros, edifican las vidas. Quiero saludar también a Rigoberto Gómez López, que aporta a través de su página web estudiospentecostales.blogspot.com una reflexión. Un oyente se ha puesto en contacto con nosotros y nos la ha compartido. Y me ha llamado mucho la atención porque es una de esas reflexiones duras, difíciles de leer. El pasaje lo puedes encontrar en Mateo capítulo 28, verso 38. Habla de la parábola de los labradores. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. En esta parábola, Jesús resume toda una historia larga del papel de los profetas con respecto al pueblo de Israel. Un pueblo difícil, un pueblo obstinado, acostumbrado a vivir mal delante del Señor. Esta es una clara señal de no escatimar esfuerzo para desarticular a cualquiera que se opone a su empresa malvada. Y esto lo observas en que dan muerte a todos los profetas del Señor. Y también al final matan a Jesús, trayendo como consecuencia el castigo de su crimen. Lo curioso es que la viña del Señor está en manos de labradores malvados. Yo no soy agricultor, y aquí hacemos un pequeño paréntesis, pero los que trabajáis en el campo, la agricultura es importante. La agricultura en esa época era importante en el pueblo de Israel. Constituía la principal ocupación de los obreros y por lo tanto la base de su vida económica, además de proporcionarle sustento, fue el factor importante en los designios de la providencia respecto al pueblo escogido. La dedicación a la agricultura contribuyó no solo a suavizar las costumbres más ásperas de la vida nómada, sino también a desarrollar el espíritu patriótico por el afecto a la tierra que llevaba consigo tal oficio. Y la palabra de Dios abunda en figuras metafóricas, en símbolos o palabras sacadas de la agricultura, porque los profetas, los poetas, los sabios de Israel encontraron el vocabulario de los labriegos, ese vocabulario que tenía significado, era apto incluso para impresionar. Yo siempre lo he dicho, a mí me gusta mucho el teatro. Y lo creas o no, las metáforas, las parábolas, para mí son representaciones teatrales. Y era una forma que exponía Jesús la palabra para que la gente, los que no tenían mucho intelecto espiritual, lo pudieran comprender al momento. Eran representaciones de teatro. Es mi opinión. Y yo creo que es una manera práctica de llegar a las personas. Y por eso Jesús usaba ese lenguaje. Los que trabajáis en la agricultura, los que habéis trabajado en la vid, el trigo, el árbol, la viña, las hojas, las raíces, seguramente para vosotros es un patrimonio. Seguramente la agricultura a ti cada día te enseña algo
Y seguramente la agricultura, tú que eres cristiano, te puede teletransportar al Antiguo Testamento. En la época bíblica, y aún antes de su ocupación por los israelitas, la Tierra Santa era un próspero viñedo. Te invito a que lo leas, Números capítulo 13, versículos del 20 al 24. Los principales productos de su suelo eran los cereales, era el mosto. Génesis capítulo 27, verso 28. La vid y la higuera, su principal característica de vegetación, se encuentra en Primera de Reyes capítulo 5, verso 5. Había varias regiones por la alta calidad de sus vides, tales como Escol, Engadi. En Cantares capítulo 1, verso 14 hay información. Sibma, puedes encontrar en Jeremías 48, 32. También en otras. El sueño dorado del israelita nómada era sentarse bajo su propia vid o bajo su propia higuera. Primera de Reyes, capítulo 4, verso 25. Es por eso que la vid o la viña tiene un papel importante en el lenguaje figurado. Con la vid se compara el pueblo de Israel. Hay varias comparaciones en la Biblia de Israel con una vid. Jeremías 2:21, Isaías capítulo 5 versos del 1 al 7, Ezequiel capítulo 19, versos del 10 al 14 y Oseas capítulo 10 verso 1. El cultivo de la vid demandaba cierta pericia, mucha mano de obra para la siembra. Había que cercarla, labrarla, cosecharla, había que podar la vid cada año. Levíticos capítulo 25 verso 3, Juan capítulo 15 verso 2. Cada año la viña había que tratarla. ¿Quién va a cuidar mejor su finca sino el dueño? ¿Verdad? Se había esforzado por tener una frondosa viña, estaba bien cuidada con toda la logística, tenía la técnica necesaria para producir los frutos deseados, pero la viña fue arrendada a labradores que a la postre su intención era apropiarse de la viña y de la tierra, y comenzaron a golpear, a matar a los siervos del dueño de la viña. Esto me recuerda también a Nabot, cómo ese rey Acab quiso quitar la viña a Nabot. Los labradores malvados en la parábola representan a los líderes judíos, a los reyes, sacerdotes, jueces, empecinados a hacer el mal contra la viña del Señor. Los labradores malvados matan a los siervos del Señor, es decir, a los profetas. El profeta era el portavoz de Dios. Este era un llamamiento específico personal de Dios. El profeta tenía el propósito de despertar la conciencia de la acción de Dios en la historia. El siervo de Dios valiente estaba dispuesto a confrontarse con reyes, sacerdotes, pueblos, con las demandas, con los juicios de Dios. La función primordial del profeta es la proclamación de la palabra de Dios que ha recibido. Y el propósito es llamar al pueblo al arrepentimiento, a la conversión a Dios. Volver al pacto. Los mensajes de los profetas se relacionaban con sucesos, con circunstancias presentes de orden político, social, religioso. Pero como estas circunstancias son vistas como parte de la acción de Dios en la historia, el profeta no puede dejar de referirse al futuro para anunciar lo que Dios hará para inducir ¿a qué? A la acción. No hay duda de que la predicación es parte esencial de la función profética y muchos profetas manifiestan dones especiales de esa percepción del futuro. Amós capítulo 3, Isaías capítulo 1, versos del 4 al 5, hay más información en Isaías capítulo 2, Jeremías capítulo 2, Jeremías capítulo 5. A través de estas citas bíblicas, el profeta se enfrenta a esos labradores malvados que han destruido la viña del Señor. Ellos se exponen a que los abofeteen, los golpeen, los maten por denunciar la injusticia de los gobernantes. Y ahora llega Jesús, el heredero de la viña. Finalmente, si lees el pasaje, Mateo capítulo 21, el dueño de la viña decide enviar su heredero para recoger los frutos. Pero estos labradores malvados dijeron, ahora sí, este es el heredero, vamos a matarlo y nos vamos a apoderar de la heredad, es decir, de Israel. Por medio de las parábolas, controversias, enseñanzas directas, ejemplo personal, Jesús les aclaró a sus discípulos la naturaleza del reino, el papel del Hijo del Hombre. Las hostilidades se acrecentaban, la oposición de los gobernantes y maestros religiosos de los judíos crecía rápidamente. Ellos buscaban atraparle,
contrarrestar su influencia sobre las masas, entregarlas a las autoridades romanas para ser ejecutado. Ni la advertencia que Jesús dirigía a sus enemigos, ni su doctrina impartida con mira a cambiar la actitud de ellos, ni la resurrección de Lázaro, ni los milagros que hizo Jesús, lograron convencerles de su error. Más bien su odio se intensificó. Y esto es curioso, ¿verdad? Jesús hacía un milagro con un ciego de nacimiento, con un hombre paralítico, y los fariseos, en vez de dar gloria a Dios por ese milagro, le preguntaban: ¿no te es lícito llevar tu lecho, tu camilla, en sábado, en día de reposo? Estaban mirando la ley, las costumbres. En vez de glorificar que ese paralítico había sido sanado, empezaron a usar la ley. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo propio también? Vemos milagros en los hermanos y en vez de glorificar a Dios, en vez de bendecir su vida, buscamos el fallo. ¿Cómo lo habrá conseguido? ¿Cómo habrá hecho? Incluso ese ciego de nacimiento, cuando recibe el milagro, los fariseos preguntan, indagan, manipulan, amenazan incluso a los padres del ciego. ¿Quién te ha devuelto la vista? ¿Quién ha hecho esto? ¿Cómo ha hecho esto? Ni los milagros que hacía Jesús lograron convencerles. La mayoría de los escribas, fariseos, saduceos prefirieron sacrificar la vida de Jesús llevándola a la muerte en la cruz. Prefirieron soltar a Barrabás, un asesino. Hoy en día esto pasa en nuestra sociedad. Preferimos a Barrabás antes que a Jesús. Preferimos las cosas del mundo, que eso es lo que simboliza Barrabás, el poder, la autoridad, el yo puedo, el puño en alto, que a Jesús. ¿Qué va a hacer el dueño de la viña después que han matado a su heredero? El texto dice que el dueño va a castigar a esos labradores malvados por no tener piedad ni misericordia y van a ir a un juicio de condenación. Mateo 23, versos del 37 al 38. ¿A quién se va a arrendar la viña? La parábola dice que se dará a otros labradores que paguen el fruto. Y el reino de Dios sería quitado de Israel, constituido sobre una base nacional, sería dado al pueblo de Dios, constituido sobre una base espiritual que produciría los frutos de él. Lo que Israel no puede dar a Dios, Jesús se lo da porque Él es la vid verdadera, el que produce la cepa auténtica. Él es el verdadero Israel. Su padre lo plantó, lo rodeó de cuidados, lo podó a fin de que llevara fruto abundante. Y en efecto produce fruto dando su vida. Cristo es el auténtico tronco de la vid. Y Jesús nos invita a que seamos parte de la vid. Llama a todos los hombres a ser miembros de la vid verdadera. Este es un pasaje que a mí me gusta, está en Juan. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Yo soy la vid verdadera. Es decir, que hay otras vides que no son las verdaderas. Jesús te está invitando a que seas miembro de esa vid verdadera. También llama a nuevos labradores a que cuiden, a que protejan la viña del Señor. El mensaje es que cada siervo del Señor, seas hombre o mujer, sea obispo, anciano, pastor, Dios le ha puesto a cuidar la viña del Señor con amor. Por consiguiente, hay que esforzarse para que nuestra labor tenga frutos en abundancia. Por el contrario, si no trabajamos tal como se nos ha ordenado, Dios nos va a pedir cuentas de nuestra mala administración. Y en función de lo que hayamos hecho, ¿nos aceptará o nos desechará? Y si nos desecha a nosotros, pondrá a otros al cuidado de su viña. Es una palabra que tengo en mente durante varios días. El Señor nos ha puesto a restaurar vidas, no a condenarlas. El Señor te ha puesto a que cuides de la viña, a que cuides de tus hermanos, y no a que los eches, y no a que los juzgues por sus pecados. Seas pastor,
seas miembro de la iglesia, seas quien sea. Tú no estás aquí para juzgar, para condenar. Y si lo estás haciendo, siento decírtelo, a lo mejor eres un poco hipócrita y luego levantas las manos en el culto, pero después estás condenando a un hermano. Tú estás para restaurar. Seas pastor, seas líder, seas miembro, seas quien seas. Somos llamados a restaurar vidas y no a condenarlas y no a ser jueces. Así que cuida de la viña, cuida de los hermanos que el Señor ha puesto a tu alrededor. Porque si no lo haces, el Señor te desecha y pondrá otros.